¿Cómo están todos del otro lado? Esto es Un Mambo a la Vez, por acá por Magma Streaming, una vez más. Aquí ya el 6º episodio, si no me equivoco. Esta vez, para no dar muchas vueltas, estamos con el profe Ramiro Mena, que obviamente muchos aquí en nuestra sociedad lo conocen por su perfil con las organizaciones sociales, es referente también político con el FROP, también con su participación en Echelar, en la Feria Yelpe, un montón de laburo en términos de las organizaciones sociales. Y que eso de alguna manera es lo que vamos a charlar hoy, pero también entender que hace poquito estuvimos viendo algo que hizo la provincia que estuvo muy bueno, que tuve la posibilidad de participar, que es su trabajo respecto de la memoria, también por ser hijo de desaparecidos, por también entender que ha tenido toda una historia al respecto y que su lucha viene de ahí también, y bueno, está bueno que lo podamos charlar. Pero bueno, acá está Ramiro Mena, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido a esto que es Un Mambo a la Vez, un segmento especial que hacemos acá en streaming, que sale los domingos a las 21 horas, así que bienvenido. Gracias, Norberto, un gusto estar acá con vos. Bueno, acá con saludo para Gaby. Con el Gaby también, que maneja los controles. Sí. Bueno, dispuesto a charlar un rato. Está bueno. Acá venimos haciendo, yo siempre lo digo y le cuento más o menos a los que vienen aquí, que la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias, que este lugar se llama Un Mambo a la Vez, porque tuvo una intención primaria de hablar de salud mental. Uno como que yo en mi caso tuve algunos padeceres respecto a la salud mental y me interesa mucho el tema, pero después cuando fuimos armándolo costó en el sentido de encontrar gente que estuviera dispuesta a hablar y demás, entonces empezamos a encontrarle un camino más amplio en términos de los asuntos socioculturales que pasan aquí y políticos porque están atravesados sin duda, y por eso que hasta este 6º episodio hemos invitado muchos perfiles del tipo, que sin duda también en algún momento hemos hablado del tema salud mental. Pero bueno, en esto y sin dar más vueltas, Ramiro, como para ir largando, yo decía al principio que hemos visto este documental genial que ha hecho La Rioja, una producción hermosa, que tuve la verdad la grata posibilidad de participar de ese evento. Y bueno, esto de que obviamente vos tenés tu historia, que es la historia de un país también, pero en lo personal tenés una historia, hijo de Ana María Lancilotto y Domingo Mena, militantes de el PRT, ¿está bien? Sí, que son detenidos desaparecidos, y bueno, y en ese sentido las preguntas vienen aquí como disparador y la idea es que vamos fluyendo. ¿Cómo se transforma ese dolor inicial en términos de lo que es lo que nos ha dejado la dictadura, ¿no? El terrorismo de Estado, y esa ausencia en una fuerza que te impulsa a vos, a tu militancia social y política de hoy en día, ¿no? Que bueno, hay que intentar poner en palabras eso, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil poner en palabras cosas que uno por ahí quizás siente, pero que no es tan simple explicar. Sí. Es como, qué sé yo, como el dolor y el amor y bueno, todo eso no es tan simple de poner en palabras. Claro. Y viene muy a colación de lo de la salud mental. Tal cual. Pero bueno, sí, para mí la experiencia, digamos, la experiencia que nuestra familia atravesó en la dictadura, diría que es un dolor originario, no sé si inicial, porque para mí el dolor llegó después, digamos, de grande. Fue cuando empecé a comprender la verdadera dimensión. Sí, tomar conciencia, tener, digamos, ver la verdadera dimensión de lo que había pasado, de lo que había sido todo eso. Hablando hace poco me tocó charlar con alumnos de la escuela 255, me parece que eran de sexto o séptimo, claro. Con Mimi Ávila, con la profe, que en el curso de ella, y me acuerdo que fue como, digamos, ahí conté y como que me hizo clic también esto de que uno realmente toma conciencia de de muchas de estas cosas cuando es padre. Claro. O sea, lo que al ver pensar en los ojos del hijo, un montón de cosas, ¿no? En la vida del hijo. Ahí es donde uno. Pero bueno, y eso podríamos decir que es un dolor originario, no necesariamente cronológicamente inicial, porque quizá ocurrió
como dolor profundo en el alma de grande. Sí. De chico por ahí era más como una película, era como cuando me iba enterando de la historia de lo que había pasado con mis padres, mis tíos, etcétera. Son muchos los miembros de la familia que fueron afectados o fueron víctimas del terrorismo de Estado. Sí. Fue primero más el orgullo, digo, la dignidad y un montón de cosas que uno admira de ellos. Claro. Y con el tiempo fue el dolor, digamos, también, ¿no? Empezar a comprender cosas que te duelen. Pero sí, digo, yo he visto compañeros, compañeras que vivieron esta experiencia como un freno, ¿no? Como un impulso. ¿Entendés? He visto hijos e hijas de compañeros y compañeras militantes desaparecidos durante la última dictadura, que están bueno, no sé ahora, pero me acuerdo de un amigo, Pablo, del sur, que él tenía una impresión o sea, se sentía abandonado, culpaba a sus padres incluso, distintas historias y, digamos, otros que viven su presente en una posición de víctimas, viste, qué sé yo, no es que todo el mundo digamos, encuentra en esta historia una inspiración para la militancia. Entonces, la pregunta es cómo se transforma ese dolor originario, digamos, la ausencia, en fuerza que impulsa la militancia. No sé, podríamos hacer alguna hipótesis, plantear, habría que estudiar después de reflexionar, pero una hipótesis podría ser que hay un impulso militante que lo precede a esa historia. Vos decís, en principio obviamente que no necesariamente tiene que ver con esto, pero que a vos te parece que de alguna manera tuvo que ver tu historia con la militancia que vos después desarrollaste, o como decís vos, por ahí vos ya tenías tu formación y demás, y a partir de eso fuiste desarrollando esto, y además en el marco de tu historia fuiste desarrollando otro tipo de militancia, es decir, no hubo necesariamente un vínculo respecto de tu historia y la militancia, ¿no? Cronológicamente creo que mi militancia surge de mi fe. Claro. De mi fe bueno, yo soy católico. Sí, sí, sí. Cuando soy chico, de alguna manera, por alguna razón, Dios sabrá por qué, a mí me pegó el tema de la fe. O sea, yo fui a catequesis. Si uno mira cómo van los chicos a catequesis, no todos van con mucho entusiasmo, no todos se enamoran de la catequesis, digamos. Bueno, a mí me gustó, qué sé yo. A mí me pegó la catequesis, el laburo con los salesianos allá en el sur. Me acuerdo del padre Renzo Adami, un cura que sabía de albañilería, nos llevaba a un barrio. Él tiraba la plomada, hacía medidas, hacía escuadra, qué sé yo, y nos hacía laburar, hacer la mezcla, pegar ladrillo, ¿viste? Nosotros, para hacerle el desnivel para que ingrese a la casa un señor muy, muy pobre, que era ciego y que, bueno, en otra casa agregarle una pieza a una familia que era muy numerosa y vivían mucho en una sola habitación pequeña, digamos, quizá como esto, y entonces agregarle una habitación más a la casa. Esa experiencia, para mí la fe, digamos, en Jesús tenía que ver con eso, digamos, siempre. O con una monja que se llama Nancy, con la que hacíamos música, ¿no? Que nos hacía tocar instrumentos y hacíamos música y tocamos las misas, y hacíamos... Bueno, todo eso junto fue... Me movilizó hacia un compromiso para con el prójimo. La historia de mis viejos, que yo me encuentro con ella a partir de los 13, 14 años, termina confluyendo con eso. Son dos caminos que se encuentran, digamos. Veo a mi viejo, a mi vieja como dos personas que desde otro lugar, porque no fue desde la fe en el caso de ellos. Digamos, quizá mi mamá sí, no sé. Porque mi vieja de chica era creyente, no sé si después siguió siendo no tengo rastros de eso, pero de mi viejo capaz que no. Pero digo, lo que veo es que los dos confluye la historia de militancia de mi viejo con una historia de militancia mía que brota desde mi fe, digamos. Y ahí hay una suerte de confirmación, como sintiéndome que me avala de alguna manera, como digo, si mis viejos estuvieran acá, me empujarían para que siga en esta dirección, digamos. En ese sentido... son como dos como cosas que se suman. Nosotros en el documental que vimos, que armaron desde La Rioja, Contra el Olvido, el capítulo 8, que está muy muy bueno,
vos lo contabas muy bien a esto que estás expresando aquí, que se dio para expresarlo de una forma bien, de alguna manera bien precisa respecto de lo que te sucedió a lo largo de tu vida. Pero también, esto que decías recién, que me parecía súper interesante, en el caso tuyo, en el 2016, encuentran a tu hermano Maximiliano, ¿no es cierto? El nieto 121 recuperado, que obviamente una alegría inmensa respecto de lo que significa, en algún sentido ciertas reparaciones, tiene mucho mucha carga el asunto de los nietos recuperados, en este caso tu hermano, y esto que decías vos, no sé cómo lo habrá tomado tu hermano, al rato hablábamos en off, algunas entrevistas que él hace, que si se quiere lo persuaden respecto de sus sentimientos, ¿no? De qué siente él como un nieto recuperado, pero en otros casos yo he visto también que las mismas abuelas, en muchos casos hay muchos que a lo largo de los años tienen que hacer todo un proceso para poder aceptar su realidad y cómo terminaron en las circunstancias que terminaron, y vos lo decías bien recién, así que, pero bueno, yo digo y continuando un poco con los tópicos, esto de cómo se rearma una identidad, ¿no? Con una pieza que faltó durante 40 años, esto de tu hermano Maxi, que ustedes tienen ahora un contacto fluido, ¿no? También. Sí, la presencia de Maxi en la familia, sí. En mi vida, en la vida de la familia, y yo diría que en el contexto social de la provincia y de la nación, la presencia de un nieto, vos hablás de una ausencia, alguien que le faltó a la familia, pero le faltó al país también, ¿no? Porque, digamos, Maxi estaba, si se quiere, pero había una historia que estaba mal contada, había un relato, como que se habla mucho de relatos, había un relato que no era fidedigno, que era un engaño, digamos, y ese relato que era un engaño social, digamos, y sobre el engaño, lo que se edifica sobre el engaño es edificar sobre arena, digamos, cuando venga la creciente, cuando venga el viento, la creciente, la tormenta, esa casa se cae. Claro. Entonces, y no me refiero solo a la casa de la vida de Maxi, sino me refiero a la casa de la vida de un país, ¿no? Un país que se monta sobre un engaño, sobre historias que están de una u otra manera disfrazadas de lo que no son. En ese sentido es reparador. Por otro lado, bueno, podrían haber pasado mil cosas, ¿no? Maxi podría haber aprendido a odiar lo que nosotros somos, por ejemplo. Lo que sus padres y su familia representan o lo que sus padres y su familia eligen creer, militar, etcétera. Él podría haber sido una persona que no hubiera querido, que no hubiera querido acercarse, o sea, y todo eso como posibilidad nosotros en el largo tiempo que lo buscamos, lo pensamos, lo tomamos como una... Y por eso cuando nos dijeron, ese lunes 3 de octubre, que nos dijeron, que me llamaron para decirme, uno pensaba, bueno, ahora empieza un camino que vaya a saber cuán largo será. Terminó siendo de 3 días el camino, porque el lunes, martes, miércoles, el jueves nos encontramos y nos dimos un abrazo. Y la mejor. La mejor, pero digo, fue... eso también es un milagro, para mí, o sea, yo lo vivo como un milagro, un regalo de Dios inmenso, porque podría haber sido de mil otras maneras. Claro. Muy reparador, en algún lado conté eso, ¿no? Que uno vive, o sea, en el momento en que pasó todo esto, sentí que dejaba de tener encima un peso que no sabía que tenía. Claro. ¿Me entendés? Era un peso que cargaba sin saber que lo tenía. Lo escuché también. En algún momento me sentí como más liviano, como quien dice, y digo, puta, estaba cargando con algo que no sabía que cargaba. Eso, en ese sentido, yo digo, me parece como un buen resumen de la sensación de lo que implica la reparación esta. Y pienso que sí, que alienta, digamos, ¿no? Alienta a pensar que frente a la atrocidad, digamos, ahora que uno ve lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ¿no? Que el genocidio que Israel está llevando adelante. No digo Israel, porque no podemos pensar en todo el pueblo de Israel, tenemos que pensar en Netanyahu, en ese gobierno, pero digo, que está el genocidio que está llevando adelante Netanyahu y su gobierno en Gaza, y que uno dice, este pueblo está terminado, loco, es una... Pero uno piensa que al final, bueno, esto va a pasar, y
y depende mucho de la garra. Bueno, nosotros tuvimos a las madres de Plaza Mayo y la abuela de Plaza Mayo, claro, ¿no? Pero teniendo mujeres como esas, hay un proceso de reconstrucción del tejido social, de recuperación de la identidad que tenemos como pueblo, no solo cada persona en sí, sino como pueblo. Un proceso de reconstruir la historia que vivimos, volver a contarla, volver a pensarla, y entonces creo, y vuelve a haber esperanza, vuelve a haber esperanza. Bueno, yo iba a eso, porque me pasa que hasta ahora te he hecho algunas preguntas que tienen como un carácter personal, pero que a partir de eso hablamos de algo que es mucho más grande. Vos estás justamente hablando de lo que pasa hoy en Gaza y demás, y que, por ejemplo, en la Argentina, por graficar con algo que tiene que ver con lo retórico nada más allá de las acciones, que podríamos hacer ciertos paralelismos con lo que pasó también en la historia más oscura de la Argentina, pero digo, otro día lo escuchábamos a Adorni, que decía, daba como su discurso esto de en contra de la marcha universitaria, culpando a los que culpan siempre, pero además a los militantes pro-Palestina, decía. Y a mí me pareció, más allá del que todo lo que dijo me pareció una aberración, eso era como una cosa que no lo podía entender, cómo eso puede llegar a convertirse en un discurso del Estado Nacional, porque él representa al Estado como vocero que es, y eso la verdad me genera a mí un montón de dudas respecto de la Argentina que tenemos, que es, yo calculo que todo tiene que ver con todo, porque tu historia, hablándola como la historia de la Argentina, nosotros entendemos que vamos perdiendo el ejercicio de la memoria y que hay que volver a hacerlo y volver, y por ahí yo digo, vos que lo hiciste durante mucho tiempo y que lo haces activamente durante toda tu vida, en algún momento debe cansar, pero no se debe aflojar, porque si no terminamos gobernados por ciertos esquemas que se acercan, no quiero decir que sean así, pero se acercan al fascismo en muchos aspectos, ¿no? En sus conceptos y en su forma de decir. ¿Vos qué opinás respecto de esto, no? Pienso que algo debemos haber hecho mal. Sí, sin duda. Hay que hacernos cargo, ¿no? Sí. Algo debemos haber hecho mal. Como pueblo, digo, no, tampoco me creo que, porque por ahí pensar que cuando vos pensás que tenés la culpa también es medio egocéntrico, medio como que vos estás, como si todo dependiera de vos, ¿viste? Sí. Pará. Bajate del caballo. Tampoco yo voy a pensar, me voy a creer esa, digamos. Sí. Digo, ni yo, ni nosotros que podríamos ser el campo popular, por ejemplo, o los que de alguna manera pretendemos, digamos, construir organización popular dentro de lo que denominamos el campo nacional y popular, ¿no? Sin duda. Podemos estar en un partido o en otro, podemos estar en una asociación, organización u otra, pero un sueño compartido, el sueño de una Argentina en donde hay una comunidad organizada capaz de empujar las políticas públicas en una dirección determinada, ¿no? En la dirección del bienestar de los pueblos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, si nos ubicamos desde ese lugar, digamos, uno podría decir, bueno, nosotros y nosotras le venimos errando el bochazo en algo ahí. Claro. Porque sí, es verdad, hay cosas que... O sea, ayer veía un gráfico circular que giraba en redes, en un WhatsApp, digamos, que es un grupo de estos que donde muchos militantes de espacios diversos, digamos, compartimos, en donde decía, por ejemplo, bueno, Toto Caputo fija un tipo de cambio bajo, digamos, subvalorado, digamos, un tipo de cambio bajo. Comienza la bicicleta financiera, faltan dólares, se endeuda, digamos, empieza a quemar dólares, no sé qué cosa, Toto Caputo se va y sigue, y de vuelta el círculo, ¿no? Entonces, y una flechita que dice, usted está aquí, y señalaba el punto donde dice, comienzan a quemar todos los dólares, porque lo están quemando, ayer 678 millones, por ejemplo. Entonces, y vos ves que esto pasó, digamos, de la mano de Toto Caputo en la época de Macri, pero antes con Menem, y en la época de Martínez de Oz, en la dictadura, digamos, en la dictadura pasó, es el mismo esquema, digamos, en términos económicos, y fue un fracaso, todas las veces anteriores fue un fracaso. Entonces, y con esto, y podemos seguir, digamos, esto, los ánimos privatizadores, digamos, que tienen ahora y que tuvo en su momento Menem, o sea, el industricidio y la reprimarización de la economía fue hecho ya y no funcionó, ¿no? Y no funcionó. Entonces a mí me parece que ahí
veo en algo, estamos agarrando el bochazo en el modo en que estamos construyendo la militancia, capaz. Yo digo, en esto no tengo respuesta, ¿no? Planteo la pregunta o el nudo. Sí. Digo que si para que charlemos ahora o para que dejemos la pregunta planteada, no sé, pero además, perdón, está calando hondo más allá de esto que vos planteás, que son los mismos esquemas de otros momentos de la historia argentina, en este caso puntual, explicando el ciclo concretamente de lo que significa la economía liberal, entre comillas, pero la que plantearon estos esquemas de gobierno, que de alguna forma la sociedad también ha calado hondo el discurso del Estado como algo perjudicial para la economía nacional. Eso es lo que preocupa por ahí más. Y esto es donde vos decís, está bien, es real lo que vos decís. ¿Hay culpa? Sí. Hay que asumirse en el granito de arena argentino como argentino, en donde uno no ha podido aportar o donde no ha sabido dar las peleas o las batallas como para que esto no suceda. También las culpas de quienes ocupan los espacios de poder que generan opinión y demás, el tan llamado cuarto poder y todas estas cuestiones. Entonces la pregunta que a mí me viene es esto que decís vos, nos genera muchísimas más dudas, más preguntas, más nudos, como decía vos recién, que un camino concreto a desarrollar. Yo creo que como mínimo no tenemos que perder lo construido y a partir de ahí empezar a pensarse, ¿no? Sí. Pienso en dos cosas. La primera que pienso es, siguiendo la línea de algo hemos hecho, o sea, en el proceso de construcción que venimos llevando adelante, algo le hemos errado, o no sé si errado, todavía no le encontramos la vuelta, porque digo, a mí me parece que hay algo que es... digamos que está sobreexplicado, digamos. A ver, no sé si el término es correcto, ¿no? Pero digo, está sobreexplicado en el sentido que es innegable, o sea, no hay... para mí no hay punto de discusión en torno a eso, que es el hecho de que la fuerza del campo popular es el número y el número organizado. O sea, ¿qué tenemos las clases populares como fuerza propia? ¿El capital? De ninguna manera. No tenemos capital, somos pobres. O somos clases medias y bajas que no tenemos capital. ¿Cuál es nuestra potencia, la de las clases populares? El ejército, o sea, tenemos armas y nos tienen miedo porque tenemos bombas nucleares. No, de ninguna manera. Tenemos cuchillo y tenedores. ¿Me entendés? No tenemos armas. Abrazo con tenedores. Sí, exactamente. No tenemos ni un ejército y no tenemos capital. O sea, la potencia del pueblo es el hecho de que somos muchos, que es una realidad, eso es un hecho, digamos, objetivo, somos muchos. Las élites, digamos, quienes de alguna manera ejercen el poder hegemónico en nuestro país, son un grupo pequeño, digamos, ¿no? De gente. Y son los dueños de los medios de producción, digamos. Son los dueños de los medios de producción, o sea, las industrias que funcionan, exportan, importan, etcétera. Son los dueños de los campos más fértiles de la Argentina, de los laboratorios farmacéuticos, del petróleo de vaca muerta, del acero. Son los dueños de la agroindustria, de la industria alimentaria. Esos son. Y del cuarto poder, digamos, los dueños, que a su vez son los dueños de los medios, generalmente, a veces a través de terceras personas, pero dueños de los medios al fin. Bueno, entonces, ahí está el poder, en un grupo pequeño. Claro. El resto, digamos que somos 50 millones en el año 2025, de los 50 millones, el poder reside, en 200.000 personas, 100.000. Sin duda. 49.800.000 restantes somos, digamos, las clases populares. Y esas clases populares, que somos muchos, si estuviéramos organizados, no hay ninguna manera que un grupo de 200.000 nos maneje. Claro. No hay ninguna forma, no existe manera. Pero claro, tendríamos que estar organizados, tendríamos que estar todos juntos defendiendo el derecho a la educación que tienen nuestros hijos y a educación de calidad. Tendríamos que estar todos juntos defendiendo el derecho al acceso a la cultura, a la conectividad, a salud de calidad, a vivir en una vivienda digna, el derecho que tenemos todos a trabajar, a tener un trabajo, digamos, decente, que esté bien remunerado. Pero si estuviéramos todos defendiendo eso,
tenelo por seguro. No hay forma de que los otros salgan con la suya y nos tengan a nosotros trabajando en condiciones de miseria, con escuelas que no funcionan, hospitales que no funcionan, etcétera. Ahora, entonces, el problema central es que somos muchos, pero no nos organizamos. No nos organizamos, no solo que no nos organizamos, sino que no logramos coincidir. Hay fracciones del campo popular, o sea, compañeros y compañeras que sufren las mismas que nosotros y nosotras, que juegan en contra. Claro. Entonces, o sea, que no logramos mirar todos para el mismo lado. Entonces, a mí, cuando yo digo, en algo le estamos errando, sobre todo pienso en eso. Claro. En que no hemos logrado construir nuestra mística, no logramos sembrar la idea de que la organización... Incluso si suponete que nosotros dos tenemos un problema que vos no me podés ni ver a mí, ponele. Pero tenemos que poder dejar eso para después, loco. Claro. Ahora, vos y yo compartimos intereses y más allá de que a Ramiro no me lo aguanto, voy a ir con él a trabajar por esto porque nos conviene a los dos. Sí. Punto, sí, digamos. Entonces... Eso como base, digamos, como la base sobre la cual parar. Después, el camino hacia la fraternidad, ojalá que lo recorramos, digamos, o sea, que nos hagamos hermanos y hermanas, que es un poco lo que está en el sustrato del Evangelio, la idea de que tenemos que ser comunidad organizada, fraterna, donde reina el amor, el perdón, y que tenemos que ser capaces de reconciliarnos, etcétera. Pero ahí está el centro, digamos, un pueblo organizado es un pueblo invencible, invencible. Ahora, no logramos organizarnos de aparte, después nos dividen, porque nosotros tenemos las piezas negras en el tablero de ajedrez, la blanca también juegan. Claro. ¿Y cómo juegan? Tratando de dividir. Sí. Ellos saben, ya digamos, hay registros, o sea, de gobernantes de antiguo Roma y qué sé yo, que decían divide y reinarás. O sea, claro, no es nuevo, eso lo saben, ellos saben que tienen que lograr que cada uno defienda su ranchito, porque si en vez de defender cada uno su ranchito se juntan, no. Ellos saben, no hay forma, no nos pueden parar. Sí. ¿Entendés? Me surgía un pensamiento, una reflexión en el medio, que como decía, tiramos los tópicos, pero va surgiendo, va fluyendo. Que siempre lo pienso esto, por ahí nunca lo dije, pero digo, yo veo mucho las películas que me interesan un montón de la guerra civil norteamericana, del abolicionismo y demás, y siempre me acuerdo de una frase de una de esas películas, no recuerdo cuál específicamente, que es lo peor que podían tener en su momento que ellos se hablaba de negros, era el negro negrero, era aquel que se vendía hacia quienes esclavizaban y que además se convertían también en esclavizantes de su propia etnia, de su propia raza. Bueno, un poco nosotros, yo entiendo que esto que decías vos recién, somos muchos más que esos 200.000 y nos ponen a pelearnos de pobres contra pobres, el pobre contra el pobrismo, digamos, en términos de que, si bien acá podemos tener alguna diferencia en términos de calidad de vida, la realidad es que no somos todos iguales y nos peleamos entre nosotros y nos dividimos por cuestiones que a veces son, diría que vanas, y si uno se abstrae son hasta ridículas en algún sentido cuando dividimos la sociedad en términos de los objetivos comunes de los que hablabas, ¿no? Claro, sí, comparto absolutamente lo que decís. Claro. Me parece que ahí... pienso en, no sé, hablemos de Chepe, digo, sí, tomá el barrio Santa Lucía, el barrio Santo Domingo, Las Toscas, Nueva Esperanza, no sé, Boedo, sumá todo eso y sentate a hablar con cada una de las personas y decirle, ¿no te gustaría que la escuela de tu hijo sea una escuela en donde, los baños estén en condiciones, que las clases sean regulares y que en esa regularidad los chicos aprendan aquellas cosas que de verdad le van a servir para desenvolverse en este mundo del siglo XXI, pudiendo profesionalizarse en campos que les interese, que les guste, brindando un servicio a la sociedad, a la comunidad, para que la comunidad evolucione, para que cada uno haga una evolución personal, ¿no? Pero que además la comunidad evolucione, crezca en alguna dirección, que sintamos que estamos creciendo, porque eso al final es lo que te da esperanzas. El objetivo capaz está lejísimo y vos decís, vamos a tardar años en llegar, pero siento que estoy avanzando hacia allá. Claro. Entonces eso te da esperanza, porque sentís que hay un avance. Entonces, en eso creo que si vos le preguntás a cualquiera de todos lados, te van a decir que sí. Ahora, el problema es que logremos encontrar espacios comunes en donde todos podamos compartir y que seamos capaces de construir lealtades. Claro. Siempre puede haber alguno que haga una macanita. O esto que decís vos,
si bien lealtades en términos de el objetivo final, exactamente, sin que necesariamente nos tengamos que andar amando en claro, términos así muy profundos. Claro, porque con algunos sos más amigo que otros, Sí, digamos. sí, Con sí, todos te tenés que respetar, con algunos te haces amigo, con algunos hasta casi hermanos, digamos, y con todos, pero compañeros, digamos. Claro. Compañeros en el sentido que estamos en el mismo barco y queremos que el barco llegue a puerto, que no se hunda, que llegue a puerto, ¿no? Sin duda. Entonces, tenemos que buscar la forma de pelearla juntos. En eso, a mí me parece que ahí, cuando digo le erramos en algo, pienso que el error más grande está en no haber trabajado fuerte en esto. Yo digo, en los mejores momentos, digamos, donde el campo nacional y popular por ahí tuvo más acceso a recursos, claro, porque había un gobierno que, mejor o peor, pero permitía que, no sé, que un proyecto vinculado a la agricultura familiar se financie, un proyecto vinculado al desarrollo urbano en las zonas periféricas se financie. Bueno, cuando hubo gobiernos con esas características, a mí me parece que en vez de decir, bueno, fortalezcámonos como campo popular, sí, creemos alianzas que nos hagan cada vez más fuertes, desarrollemos capacidades operativas, claro, que nos beneficien a todos. No, sí, cada grupo trató de alimentar su kiosquito, digamos. Sí. Y entonces eso no funciona, digamos, y la prueba está, a lo hecho me remito, digamos. Si uno mira y ve que está Milei gobernando y Adorni diciendo la huevada que estaba diciendo cuando vos lo escuchabas, sí, entonces eso es la prueba irrefutable de que eso de andar alimentando el propio kiosquito no ha funcionado. Sí, entonces, sí, ahí me parece que hay un centro, una cuestión central. Después vos, por ejemplo, si nosotros como pueblo organizado logramos de verdad poner en marcha el motor, valga la redundancia, organizacional de nuestro departamento, y decimos, bueno, nosotros lo que queremos, necesitamos en materia de políticas públicas para el departamento, discutamos qué necesitamos en materia de educación, en materia de salud, etcétera. Bueno, conozcamos el presupuesto, la guita que maneja el Estado, conozcamos esas cosas para saber qué es posible y qué no. Habrá cosas que las tenemos que posponer porque ahora no está la plata. Sí. Bueno, ¿cómo podemos generar plata para que el Estado, para que la sociedad, la comunidad en la que vivimos sea capaz de bancar lo que necesita? ¿Qué actividades productivas? ¿Qué podemos hacer para que el Estado tenga? Todo eso lo podemos discutir. Y una vez y mientras que lo vamos discutiendo, surgen referentes. Y por ahí decimos, queremos que Norberto sea el que nos represente a nosotros, porque él entiende, porque estuvo acá en la génesis, en la discusión. Y entonces él puede ir allá a la Cámara de Diputados, al Consejo Liberante, a decir lo que nosotros como pueblo venimos diciendo. Claro. Entonces no es tu voz solamente. Sí, vos sos la voz de un montón de gente que va a estar ahí respaldándote. Y si por una u otra razón hay quienes le ponen palo a la rueda a un proyecto que nace del seno, sí, de la discusión de nuestro pueblo, va a haber muchos que te respalden, digamos. Claro. O sea, pienso que ahí está la esencia del problema para mí. Después hay cuestiones, porque unos pueden decir, no, el problema es que Cristina hizo esto, o sí, que Alberto hizo esto otro. Digo, si el diablo gobierna y nosotros estamos organizados, el diablo no le queda otra que obedecernos. Claro. Bueno, es sin duda algo que me pasa a mí cuando vos planteas lo que planteas, que es más o menos una intención, y que siempre hace síntesis, y eso está muy bueno, de cuál es más o menos el camino a tomar, o el camino también en lo que uno puede decir, hemos fallado, hemos venido fallando y demás, y a veces suena como una utopía, ¿no? Una especie de utopía, como una especie de no, naturalizamos de que no se puede, porque las burocracias, las voluntades, es decir, nosotros ahora estamos en un contexto de campaña, es decir, partidaria, ¿no? En términos de las elecciones legislativas, y uno empieza como siempre a tener que andar en todos lugares, como lo venís haciendo en la militancia cotidiana, pero ampliás por ahí, vas a instituciones que por ahí, porque vos te toca cierto lugar de rol de militante, no vas, y encontrás en todos los lugares un montón de problemas y trampas, es decir, problemas que tendrían solución, sí, pero que terminan siendo entrampados porque no hay voluntades, y la burocracia como que te frena o te pone un enorme muro que no te deja seguir adelante. Eso es como una especie de visión un poco, si se quiere,
para abajo, ¿no? Con el vaso medio vacío, pero la verdad es que uno va viendo eso, ¿no? La intención de organizarse es positiva y también hacerse cargo de esto que vos decías, ¿no? Nosotros también, yo en mi caso formo parte de partidos políticos y que en un momento nos ha tocado también mirarnos enfrentados con compañeros que por ahí teníamos una intención común, digamos pensando en el fin hacia la sociedad, pero que nos hemos enfrentado por coyunturas locales o lo que fuera en el momento. Así que sin duda que coincido con lo que vos planteás, pero me toca también en esta reflexión que me toca a mí. Pero bueno, en el caso tuyo, y hablando como decías muy bien vos de lo territorial, lo local, vos vivís, militás acá en los Llanos, en general, en La Rioja, porque tenés una militancia bastante amplia con el FROP y demás. Eso, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando con el FROP y el movimiento? Porque veo que hay algo que yo con María Esther, que ahora estuve trabajando un tiempito, que me conversa. Sí, me conversa de cosas que yo la verdad desconocía, y eso tengo que asumirlo. Sobre el movimiento campesino, el trabajo que vienen desarrollando, que eso también te nutre, porque a veces cuando uno se cansa de estas roscas, ¿viste? De la política partidaria y todo, vas ahí y como que te vuelve un poquito las ganas de trabajar en términos de la militancia de base. El FROP y el movimiento campesino, eso vienen laburándolo mucho, ¿no? La economía social y eso, ¿no? Sí, ahí hay como... por un lado está FERCOA, la Federación Riojana Cooperativa Autogestionada, un espacio donde yo milito. Sí. Acá en Chepe, FERCOA tiene, digamos, asociadas un par de cooperativas y también asociaciones como Colping, APEPFAR, Echelar. Yo soy parte de Echelar. Y estas organizaciones, bueno, integran FERCOA. Y a su vez, varias de estas organizaciones están en el movimiento campesino de los Llanos Riojanos, que integra a organizaciones que tienen algún tipo de relación con la producción agraria, con la agricultura familiar, etcétera. Claro. Sí, ahí en esos espacios, bueno, venimos, por un lado, la promoción del cooperativismo como forma de, como modo de producción, si se quiere, y como modo de organización del trabajo. Claro. La idea de crear formas de producir en donde impere la democracia, digamos, que de alguna manera sean democráticas en el modo en que se organizan los trabajadores, en el modo en que se distribuyen las riquezas que se generan y en el modo, claro, que tiene sus dificultades porque vivimos en un mundo en donde la mayoría de las personas están acostumbradas a vivir bajo patrón, digamos, a venir yo voy a tu empresa, vos me decís la tarea que tengo que hacer y en qué horario. Y bueno, ser bueno, buen empleado significa entrar a tiempo, irse a horario y durante el tiempo que dura mi jornada hacer todo lo que tengo que hacer. Después vuelvo a casa y me desenchufo. O sea, me tengo que desenchufar porque no es mi empresa, digamos. No es mi empresa. O sea, me desenchufo, me desengaño. En cambio, cuando sos dueño no te podés desenchufar. O sea, cuando es nuestra empresa, que le vaya bien a la empresa es algo que nos interesa a todos, porque si se generaron 100 pesos, se van a repartir 100 pesos entre nosotros. Y si se generaron 100 millones de pesos, se van a repartir 100 millones de pesos. Entonces, digamos, el éxito de la empresa nos toca a todos. Y ahí el cooperativismo. De ahí el cooperativismo. Lo que pasa es que falta práctica, el espíritu es algo que no es natural, digamos, en el hombre, la mujer de nuestro pueblo. No es natural el cooperativismo, es cultural, es algo que se aprende. Que tenemos que aprender y que me parece que va en la misma línea de lo anterior, ¿no? Pueblo organizado. O sea, tenemos que ser pueblo, número, organizado. La cooperativa es un modo de organización del pueblo que da una respuesta socioproductiva a la situación de... A las tasas, porque acá teníamos también las tasas de informalidad laboral que hay a nivel nacional, que son enormes, y que la economía social, esto es decir, termina siendo porque lo teníamos como los tópicos, ¿no? Y que me parece una muy buena pregunta, una alternativa real al sistema o un parche. Yo tengo una respuesta que para mí es una alternativa real, que puede para muchos parecer un parche, pero en un esquema organizativo que tiende a profundizarse es una alternativa súper real. Sí, hay autores como José Luis Corallo, que está bueno para explorar, digo, cualquiera que nos esté escuchando y quiere entender qué es la economía social, leer a José Luis Corallo te da una idea, que plantean a la economía social claramente como una alternativa al modo en que el capitalismo se desarrolla en nuestro territorio. Él explica a la economía como, digamos, construye un modelo, que el modelo sería como 3 círculos, ¿no? 3 subsistemas que forman el gran sistema que es la economía
de una nación, de una provincia, sí. que son el sistema de la economía capitalista, la economía del Estado y la economía popular. Esos tres círculos tienen puntos de cruce, o sea, viste cuando un dibujo donde los tres círculos tienen en el medio un espacio compartido, y hay espacio compartido entre estos dos, entre estos dos y entre estos dos. Bueno, no me voy a poner a explicar así en el aire, pues es ininteligible, pero esos tres círculos disputan. O sea, cuando la economía capitalista es la fuerza hegemónica, entonces lo que ocurre es la mercantilización de la economía. O sea, el capitalismo tiende a transformar en mercado todo. O sea, el agua es un bien que tiene que tener un precio y que se vende y se compra. La salud, la educación, todo. Se mercantiliza. Cuando avanza la economía del capital, cuando la economía del Estado avanza, ocurre el riesgo de que la economía se clientelice. O sea que el conjunto, porque los gobiernos son electos y entonces lo que el gobierno avanza puede transformarse en una economía clientelizada. Y cuando la democracia es viciada, digamos. Claro, y cuando la economía popular se desarrolla y expande su círculo, lo que hace es crear, avanzar en la dirección de la economía social. En términos de Corallo, la economía popular incluye un montón de cosas que no necesariamente son buenas, digamos. Claro. Eso. Pero la economía social es como un objetivo hacia el cual ir. O sea, esa economía popular organizada, con principios de solidaridad, de intercambio, de reciprocidad, etcétera, ir ganándole territorio al capital. Esto no forma parte del mercado. Claro. Esto lo excluimos del mercado, porque esto, por ejemplo, el agua, es un bien que no se le puede negar a nadie. Tiene plata, no tiene plata, no importa, el tipo tiene que tomar agua. Claro. Esto se excluye del mercado. La salud, un tipo que está enfermo se tiene que curar. Ah, no tiene plata, que se muera, que se joda. Tremendo, no, hay cosas, que la economía popular avance implica quitarle al mercado algunas cosas que, por otro lado, en la idea de Corallo no está la idea de suprimir a la empresa privada, sino lograr tener la raya, digamos, tener la raya en determinados ámbitos, en determinadas cuestiones, y lo mismo con la economía del Estado, que en realidad es un territorio de disputa, la economía estatal, un territorio de disputa, porque la economía capitalista intenta controlar a la economía del Estado para ponerla en función de sus intereses, que salgan leyes que favorezcan la expansión del mercado, que salgan leyes que favorezcan la ampliación de sus negocios. Y nosotros, la economía popular, intentamos también que el Estado funcione para nosotros, o sea, que el Estado produzca leyes que hagan que la salud sea para todos, que la educación sea para todos, que haya oportunidades de trabajo para todos y para todas, etc. Entonces, pensar de esa manera te hace ver que, la economía social como proyecto es un modo de organizar un proyecto económico que puede ser nacional, en donde, el campo popular organizado impulsa lo que Corallo llama la solidaridad estructural, es decir, un conjunto de leyes, entre ellos los impuestos, por ejemplo, tan odiados por el compañero Milei, que que son ni más ni menos que herramienta que tiene la sociedad para redistribuir, aquellas personas que tienen una renta mayor, que les sobra, que tienen mucho más de lo que necesitan para vivir bien, aportan más, y los que tienen una renta menor, o que incluso hoy quizás ni renta tengan, aportan menos o nada. Y de ese aporte se redistribuye invirtiendo en salud, educación, en promoción del empleo, en promoción del trabajo, etc. Es la idea de crear esos mecanismos de solidaridad estructural y hacerlo funcionar bien. La economía social, volviendo a la pregunta inicial, es una propuesta de transformación del esquema económico sobre la base de un conjunto de principios totalmente diferentes a los que promueve el capitalismo, el capitalismo en sus bases, que son el individualismo, perseguir el interés propio como si fuera eso motor del desarrollo de toda la sociedad. Bueno, la experiencia nos ha demostrado que cuando cada uno persigue el interés propio, lo que ocurre es que unos pocos ganan, y esos que ganan se apropian de la mayor parte del excedente que hay. Bueno, y algo que me parece muy bueno que vos planteaste recién, más allá de muy bueno, algo que rescatar para generarte una consulta, que es
que la pretensión de la economía popular, tal como lo plantea el autor y como es un esquema hacia que él entiende la posibilidad de la participación estatal, el capitalismo y la economía popular, esto de no pretender que no sea que no existan empresas privadas, claro. Que hoy en día, hablando desde lo llano, desde por ahí de la opinión popular, hay como mucho porque pasa que hay muchas frases hechas dando vueltas por ahí que terminan siendo... Caputo dijo, claro, verdad absoluta. O votás a la Libertad Avanza o votás comunismo, dijo. Claro, que es como una especie de no, estamos en contra de las empresas privadas o están en contra de las empresas privadas, como esto con la intención impositiva, con las cargas impositivas, pretender ahogar a la empresa privada y que deje de existir. Y si hay algo que está claro y que me parece que por lo menos yo en la Argentina, o por lo menos aquí en Chepe, no yéndonos tan lejos, en la ideología que en la diversidad de ideologías, si hay algo en lo que coincidimos todos, es que queremos que se genere empleo en el ámbito que sea, pero que haya empleo y que haya una economía circulante, ¿o no? Claro, lo que ocurre es que tenemos intereses, el interés es que todas las personas puedan alcanzar una vida digna. Claro. Que el interés es que todas las personas puedan alcanzar una vida digna. Entonces, no tomamos como premisa que una experiencia estatal o privada, por ser privada o por ser estatal, está mal. Claro. Si vos venís con un proyecto privado que es interesante, escuchémoslo, veamos de qué se trata, pero necesariamente tiene que haber un Estado que te ponga límite, no podés contaminar. Y alguien tiene que venir a decirte, acá estás contaminando, deja de hacerlo, porque si lo seguís haciendo, vamos a tener que aplicar sanciones. Eso tiene que existir. Después la rentabilidad de una empresa. Digo, si una empresa genera una renta, ¿cuánto es una renta razonable, para una empresa? Digo, ¿por qué digo que hay que charlar sobre eso? Porque en este momento, vos decís, el gobierno de Javier Milei te dice que no hay plata. Claro. Ahora, yo quiero que algún día, me encantaría poder ver los libros de las grandes empresas argentinas que están en vaca muerta, los laboratorios farmacéuticos, me gustaría ver los libros de los agroexportadores, y ahí quiero ver si no hay plata. El tema, Argentina como un todo, con el aporte del trabajo de todos los argentinos, con el aporte de la ciencia que se desarrolló a lo largo de un montón de años, que hizo posible que algunos tipos hoy se enriquezcan gracias a descubrimiento de un tipo hace 60 años atrás que estudió en una universidad pública, lo más probable. O sea, con el aporte de toda una sociedad, hay tipos que hoy la juntan en pala. Claro. Entonces no me digas que no hay plata. El problema es que la plata que se genera y que es mucha, la tienen pocos. Ese es el problema. Entonces, que es casi el concepto de renta, en términos de que vos generás ganancias en un Estado de Derecho que te da las garantías y por algo tenés que de alguna manera devolver en términos del impuesto, por ejemplo. Exactamente, que al fin y al cabo eso es la solidaridad estructural, ¿no? Un sistema que de alguna manera te obliga a que pongas plata en la nación para que la nación crezca. Tal cual. Entonces, en ese sentido, que tengas una renta y que te vaya bien, lo celebro. Lo que sí creo es que la renta que tenés tiene que ser razonable. Tiene que ser razonable. No puede ser que una persona en épocas en donde hay un tipo que no sabe qué va a comer hoy, esté ganando una cifra de dinero que no sabe cómo gastarla, que no hay forma de que la gaste de tanto que es. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que haber una organización social que permita el desarrollo de la empresa privada, que crezca en términos de racionalidad y de humanidad, ¿no? Con corazón humano. No a costa de la desgracia de otros. Y por otro lado, tiene que haber la posibilidad de que cada día más la sociedad, en el seno de nuestra sociedad, en el campo popular, seamos capaces de organizarnos y de producir, de manera cooperativa, organizada, solidaria. Eso me parece que tiene que ir pasando. Tendríamos que estar llenos de cooperativas. Y bueno, ahí tenemos un problema, porque ¿por qué parece que la economía social es un parche? Porque la ley no está hecha para eso. La ley no está hecha para que la gente se entusiasme con el cooperativismo, no está hecha para que las cooperativas se le haga fácil, no está hecha para que
o sea, sostener una cooperativa hoy requiere de una suerte de administración jurídico, una ingeniería, vamos a decir así, administrativo-jurídica, que para el hombre y la mujer en nuestro pueblo se hace pesado. Llevar balance, tener al día una serie de papeles, ARCA, lo que antes era FIP, renta de la provincia, rentas municipales, los libros. Son como 9 libros lo que le entregás a una cooperativa cuando le entregás la matrícula, Norberto. ¿Entendés? Y el tipo que hace una cooperativa de construcción son todos albañiles. ¿Entendés lo que te digo? O un grupo de mujeres costureras que se organizan para hacer una cooperativa. Sí. También, o sea, estamos hablando de que le estás poniendo a una mochila, porque claro, a una empresa privada que factura millones, vos le ponés, le decís, tenés que hacer todos estos papeles, y el tipo ¿qué hace? Contrata a un abogado, un contador, un escribano, y le dice, haceme estos papeles. Claro. Se los tiene listos, les paga y los entrega. ¿Entendés? Sí. Eso no lo puede hacer un grupo de costurera que arma una cooperativa de costurera. Eso o sea, la ley no está pensada para esta gente. Está pensada para empresas que tienen buffet de abogados, equipo de contadores, etcétera. Entonces, tenemos un problema ahí. Por eso digo, la economía popular pelea para generar un sistema, digamos, jurídico, administrativo, etcétera, que favorezca la creación de estos espacios de producción, estos modos de producción cooperativos, estos modos de producir juntos y juntas, de manera democrática, o sea, no solo democracia política, sino también democracia económica. Entonces, en ese sentido, hay una disputa, ¿no? Una disputa importante, y por eso necesitamos gobernantes, necesitamos diputados, diputadas, que vayan a la Cámara de la provincia, que vayan a la Cámara de Diputados de la Nación, al Senado, a crear legislación que favorezca a la economía social y solidaria. Sin duda. Después está Yelpes. A mí me parece interesante Yelpes como una propuesta de la economía social también, y saber cómo viene eso, ¿no? Porque también está en crecimiento, en constante crecimiento. Yo sé por experiencia, debo decir también que no he ido a Yelpes, he ido alguna vez, pero no soy habitué, que va creciendo, va en crecimiento, es una propuesta que está buena y que la gente está empezando a referenciarla después de un tiempo, y que ya es parte de nuestra sociedad, y que gracias a Dios eso es una instancia de economía social interesante. Y otra cosa, yo lo que veo es que a partir de la crisis, no sé si en tu caso, Ramiro, yo no, porque tengo un tema con los grupos de WhatsApp, pero vos estás en un grupo de WhatsApp X, no sé, compra-venta o de lo que fuere, qué sé yo, noticias. De repente los chepeños empiezan, vendo para la merienda, vendo para el almuerzo, vendo lo que me decía ayer un docente. No solo está pasando eso, están vendiendo sus pertenencias ya últimamente, ¿no? Y eso ya es grave. Entonces, más allá de eso, de esa arista, digo, la economía social también está en las casas hoy en día, pero en todas las casas. Tanto que, lamentablemente, a veces yo tengo un caso personal en casa que siempre colabora mi hermana, ella colabora, ella compra acá, compra la maicenita, qué sé yo, también un problema, ¿no?, para la salud de uno, pero la verdad es que la economía social trasciende todo eso, digamos, es decir, hoy ha sido una respuesta a un parche posiblemente que se puede llegar a convertir en una alternativa real a futuro, pero hoy todo el mundo está metido en esquemas de microemprendimientos en la casa, ¿no? Que, bueno, ya el PC es una demostración o algo que lo grafica y que trata de organizarlo, ¿no? Sí, ahí yo plantearía dos cosas. Sí. Por un lado, todo este conjunto de experiencias de familias que no llegan a final, capaz que tiene un trabajo, capaz que laburan en algún lado, pero no les alcanza, entonces dice, vamos a empezar a hacer empanadas los fines de semana, porque si no, no pagamos la cuota de no sé qué cosa que nos metimos. O no llego a pagar la tarjeta. Cosas así. O tengo a la hija que la tengo que llevar a hacer los lentes a La Rioja, me sale 300.000 pesos los anteojos, y entonces hago un bingo o una rifa y le mando a todos mis conocidos para que me colaboren. Eso es economía popular, digamos. Eso yo no lo llamo economía social, en el sentido de que, digo, hay distintos autores y tienen distintas maneras de decir las cosas, ¿no? Yo me adhiero a una corriente, hay otras corrientes, digamos, dentro de la misma economía social y dentro de la teoría, digamos, de la economía social. Yo adhiero a la corriente que entiende a eso que acabamos de mencionar como economía popular. Es una economía en donde las personas, economía del pueblo, donde el pueblo se las rebusca para parar la olla, digamos, ¿no? Tal cual. Busca la forma de parar la olla, en otros tiempos para darse un gustito. En esta época no es para darse un gustito, es para resolver algo esencial, como puede ser la salud de un hijo,
una intervención quirúrgica, un par de lentes, un control médico que hay que hacerse en Córdoba, o puede ser para comer. En algún caso, bueno, estamos llegando al 15, al 20 cada mes. Claro. Y después tarjeteamos. Los que tenemos tarjeta de crédito, tarjeteamos. Y los que no tienen tarjeta de crédito se endeudan de alguna otra manera. Y entonces hay que pagar esas deudas. Los que tienen AUH empeñan la tarjeta, loco. Sí. Acá va un tipo a la cola y va con 20 tarjetas y va cobrando ¿no? Ese tipo de cosas las hemos visto, las sabemos, eso pasa hoy. Entonces, estamos en un momento económico del país desastroso en ese sentido. Sí. Y entonces la economía popular se las rebusca. Sería economía social si nos juntáramos y dijéramos, che, vamos a hacer compras juntos de la harina, así abaratamos costos y vamos a organizar una feria en donde vendamos juntos o fijemos precios juntos, porque si no nos cagan. Porque si no, entramos pelea entre nosotros y el precio se va al piso. Sí. Porque yo vendo la empanada a 5.000, pero ya vos, Norberto, dijiste, bueno, yo quiero vender también. Entonces, pero la voy a vender a 4.500, pues si no, no le saco cliente a Ramiro. Sí. Entonces vos la vendés a 4.500 y ya el Gaby la vende a 4, ¿viste? Porque si no, el Gaby no. Y al final tiramos el precio, el producto al piso. Ninguno de los tres gana nada, porque apenas cubrimos los costos. Tenemos que andar hablando con algún funcionario, algún amigo para ver si nos dona un kilo de picada. Para resolver costos. Para ver si puedo venderla a 4.000, porque si la tengo que comprar yo no la puedo vender a 4.000 y entonces pierdo, porque Norberto y Gaby sí las ven. Sí. Bueno, entramos en un círculo vicioso que es, pobres contra pobres, volvemos al principio de la charla. Sí. Entonces, la economía social es cuando nos juntamos y decimos nosotros, vamos a organizarnos para comprar la molida más barata, juntos, vamos a organizarnos para comprar insumos, materias primas, veamos si podemos organizar la producción para tratar de vender juntos, busquemos, y después vemos si le damos la forma jurídica a una cooperativa o no, o si nos mantenemos en negro, con lo que nos convenga, pero organicémonos. Cuando nos empezamos a organizar, ahí empezamos a hablar de una economía social y solidaria. Si no está organizada, no es economía social, es más, a veces la economía popular, como dijimos recién, es de pobre contra pobre. Es casi igual que Amazon contra Alibaba, no sé. Lo único que a menor escala. Claro. O sea, acá no estamos peleando por los 500 pesos de la docena de empanada. Allá se pelean por los 1.000 millones de billones de no sé qué cosa. Pero, o sea, es igual que el capitalismo. En ese sentido, la economía popular puede ser una desgracia, digamos. Claro. Pero cuando empezamos a juntarnos y decir, che, no, pará, vamos a hacer juntos esto. Veamos cómo podemos hacer que nos vaya bien a todos. ¿Viste? Porque si empezamos el tironeo nos va a ir mal a todos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces ahí hablamos de economía social. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto a lo de Yelpe, digamos, acá tanto Yelpe, que está administrado por una comisión, como la Mesa de Gestión Territorial Departamental, son dos cosas que yo digo, son dos logros de un proceso de organización largo de Yelpe, al cual yo me sumo, ¿no? Sí. Pero, y me siento parte del mismo, pero un proceso que incluye a técnicos que vos conocés, como Rebeca, Diego Bonelli, el Gordo Vera, el Gaby Lescano, que en su momento fue parte del INAFSI, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que bueno, lo echaron, pero técnicos como ellos, por un lado, por otro lado, figuras muy relevantes en nuestro departamento, porque acompañaron los procesos de organización, como son el padre Gonzalo Llorente, un tipo que siempre tuvo claro que la fuerza del pueblo es la comunidad organizada, ¿no? Perón, digo yo que vengo más del palo de la izquierda y menos no vengo del peronismo, respeto mucho la idea de la Constitución del 40 y pico, del 49 creo que fue, donde Perón construye o propone una carta magna que parte desde el concepto de comunidad organizada. Bueno, el Gonza piensa en esos términos. Lo piensa desde el Evangelio, porque al final Jesús lo que propone es eso, comunidad, siéntense en grupo de a 50, pongan en común lo que... ¿Qué tenés? 5 panes, 2 pescados, trae para acá, organicemos, distribuyamos y no nos va a faltar a nadie. Si estamos unidos, organizados, vamos a tener todo lo que necesitamos. La multiplicación de los panes al final es eso, digamos. Entonces, pienso que en ese sentido hay un proceso que viene reflexionando sobre las cadenas de valor en el territorio. Tenemos que fortalecer la producción primaria del territorio, porque siempre podemos traer algo de afuera, ¿no? Podemos traer, no sé, una fábrica de aviones a Chepe, ¿no? Y entonces viene la fábrica de aviones, hace la inversión, contrata 1.000 personas y todo el pueblo pasa a depender de la fábrica de aviones, ¿no? Puede pasar eso, pero digo,
o ponerle que no todo el pueblo, pero una parte del pueblo tiene fuente de trabajo ahí, y ahora estaba viendo un caso en Santa Fe de una sierra, está a punto de cerrar una fábrica que deja el pueblo desierto, porque casi todo el pueblo labura de esa fábrica. Constituido por eso. Exactamente. Es como pasaba, me acuerdo, en Onogasta con la curtiembre, que nadie renegaba tanto, porque más allá de lo que significaba. De la contaminación, sí. La contaminación, nadie renegaba tanto porque generaba el empleo que generaba. Exactamente. Por eso también, cuando dejás entrar a una de estas bestias, bestias en el sentido del tamaño que tienen, no de la maldad o la bondad, digamos, ¿no? En el sentido de uno de estos grandes monstruos, digamos, en cuanto a su tamaño porque la inversión que hacen y después, digamos, la capacidad que tienen de defender sus intereses. Sí. Tienen abogados, tienen todo. Entonces, cuando dejás entrar a uno de estos tipos, después sacarlo es muy difícil. Sí. O sea, si mañana los tipos están haciendo un daño y vos decís, che, pará, loco, estás haciendo un daño, sacarlo es muy difícil. Bueno, pero entonces nosotros como pueblo, aparte de que pueda pasar eso o no, digamos, que venga una empresa y haga que, digamos, no está cerrada la puerta a eso, nosotros como pueblo tenemos que pensar en la producción primaria que podemos generar en el territorio, cómo le agregamos valor a esa producción primaria y después cómo la comercializamos. Yelpe aparece como una respuesta de todo este proceso de organización de años a este esquema, digamos. Tenemos que resolver el cuello de botella que le suelen llamar mucho, que es la comercialización. Si la gente produce, tiene que tener por dónde canalizar, ¿no? Bueno, está Yelpe, que es ahora la comisión de Yelpe, lo que hace es habilitar un espacio de feria, al menos una vez al mes, a veces 2, 3 veces por mes. A veces cuando la municipalidad hace un evento, se le ofrece a los feriantes que participen a la vuelta del evento, feriando, ¿no? El Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del... que yo organiza la MUNI y se les dice, bueno, el que quiere ir a feriar puede, avise, así llevamos mesa y silla, y entonces, eso por un lado. Ahí la economía popular se expresa, digamos, ¿no? Por otro lado, está el mercado Yelpe, en donde se comercializan productos de, dulces de Colping, se comercializan, nueces de La Laguna, que le hemos comprado a alguna productora de La Laguna, dulce leche cabra de Chamical. Bueno, en este momento no teníamos en Chepe, pero en otros momentos se hizo acá en Chepe. Entonces le compramos a una productora de Chamical, miel también de Chamical. En algún momento también hemos traído productos de la red de alimentos cooperativos, alguna yerba, alguna cosa así. Cauqueva, que es una cooperativa de Jujuy, en algún momento nos mandó fideos de distintos tipos. Había unos fideos que eran negros, que no me acuerdo qué eran, otros que eran amarillos, otros verdes, pero tenían distintos gustos, hechos de distintas maneras. Bueno, la idea es que el espacio sea la feria, el mercado artesanal, digamos, y en algún momento constituir la comercializadora, ¿no? Un ente con capacidad de venir y decirte, Norberto, esto que vos estás haciendo me gusta, haceme 30 por mes y yo te los compro. Claro. Haceme 100 por mes y yo te los compro, porque yo sé dónde colocarlo. Claro. ¿Me entendés? La comercializadora es la herramienta que coloca los productos. Y yo puedo alentar la organización. Puedo decir, miren, chicos, vos estás haciendo salsa de tomate. Gaby está haciendo salsa de tomate. Ahí está Juana, que también hace salsa de tomate. Júntense los tres para comprar la botella. Pongan la plata, yo tengo el proveedor. La comercializadora te puede conseguir el proveedor. Mirá, en San Juan te traigo la botella tanto. ¿Cuántas botellas haces vos? ¿50 vos? 60. Vos haces 30. Bueno, 50 más 60 son 110, más 30, 140. Compramos 140 botellas, cada uno se lleva su parte, cada uno paga lo suyo, pero a un menor costo. Porque hicimos compra mayorista juntos. Entonces, nosotros como comercializadora podemos funcionar como articulador de la solidaridad entre los que producen, por ejemplo. Ese es el sueño, de que el mercado Yelpe sea un mercado artesanal, una feria y una comercializadora. Tenemos que resolver la logística, o sea, tenemos que tener con qué movernos, tenemos que tener la plata, o sea, tenemos que tener con qué comprarte, tenemos que poder tener una persona jurídica que nos permita abrir una cuenta bancaria, porque podemos comprar en negro al principio, pero en algún momento tengo que poder facturarle al tipo que me la va a comprar, porque el tipo tiene que hacer su descarga, que la factura A y qué sé yo, ¿viste? Para el tema del IVA, lo que sea. No le puede aparecer en la góndola algo que no se sabe dónde lo compró. Y me cierran los términos de la comercialización, porque uno mismo, yo he emprendido muchas veces y en algunos casos, por no decir la mayoría, no hemos podido terminar de cerrar o de constituir el emprendimiento por el asunto comercialización. Es decir, tengo hoy compañeros, amigos que tienen un esquema de trabajo de producción que están, bueno, vos lo conocés, a Luis, que hoy están complicados por el esquema comercialización, ¿no es cierto? Por la economía nacional, por los problemas que tienen con
con este gobierno actual. Entonces, todo esto, la comercialización, por eso digo me cierra, porque yo creo que para mí es lo más importante de la cadena de producción, la cadena de se ofrece un servicio, lo que fuere, el poder de ponerlo en función de la demanda, ¿no es cierto? Así que me parece que es útil en ese sentido lo que vos planteás, y la verdad que me lo aclaraste, porque no lo tenía tan así a lo de Yelpes, y es bueno tenerlo más claro, ¿no es cierto? Sí, ahí lo que digo es, nosotros, bueno, de vuelta, estamos en campaña electoral, el 26 de octubre yo quiero que el diputado, la diputada, los diputados que estén en la Cámara sancionen leyes que promuevan esto, loco. Claro. Yo quiero un tipo, una tipa que vayan allá y digan, en Chepe hay que poner la plata que haya que poner para que la comercializadora funcione. Quiero la chata para ir al campo a traer los cabritos y meterlo en la cámara, que tenemos cámara. Claro. En otros tiempos, donde había recursos para financiar proyectos del campo popular, y pusimos una cámara de frío en Yelpe, tenemos una cámara móvil para enganchar una camioneta. Conseguimos un tractor para arar las huertas chicas, un tractorcito viñatero. Conseguimos heladera carnicera, heladera batea, tenemos balanza electrónica, tenemos sierra carnicera. Todo eso lo tenemos. Me falta la chata para ir a buscarle los cabritos y poder frizarlo y después venderlo. Me falta, ¿me entendés? Me falta, bueno, acá en la parte de producción primaria empezamos a generar un sueño que fue el del parque industrial. Claro. Conseguimos que una ordenanza aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, presentada por el compañero Leo Fernández, cree el espacio, lo destine, la tierra, 50 hectáreas dentro de lo que es el Campo Sol de Mayo. Digo, acá lo que necesitamos es diputado o diputada que vayan a la Cámara y muevan eso. Claro. Qué triste, y esto pasó, no quiero dar nombre porque no quiero entrar en polémica partidaria ahora, justo que estamos hablando de la necesidad de unir al campo popular, vamos a pelearnos acá en vivo en directo. Digo, no quiero entrar en nombres, pero digo, nos pasó cuando estaba surgiendo esto del parque industrial, que hubo, al tiempo que nosotros hacíamos la propuesta, había alguien que estaba buscando la forma de armar la misma propuesta en otro terreno. Claro. ¿Ves? Eso no puede pasar. Viste que siempre dicen, yo no sé si es cierto, pero siempre dicen, no, los chileciteños se pelean en casa, pero después cuando salen a pelear a la provincia van todos juntos. Nosotros, en cambio, vamos allá divididos. Y por eso no conseguimos nada. ¿Cuándo iremos a corroborar eso? ¿No? Pero bueno, entonces el parque industrial viene a corroborar eso, porque tenemos el terreno, incluso hicimos los planos aprobados por SENASA, diseñados por SENASA y por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, con el acompañamiento del INAFSI. Los planos de la curtiembre con método vegetal para cuero de cabrito y la del matadero y frigorífico. Claro. Tenemos todo eso aprobado. En septiembre de 2023, el secretario de Obras Públicas de la Nación, dependiente del ministerio que estaba a cargo de Catopodi, firmó para poner la plata, que eran algo así. En ese momento eran, no sé, 300 millones de pesos, ponele, una cosa así. Era en ese momento, que era buena plata en ese momento, 280, 300 millones, los 2 galpones. Firmó eso. El gobernador vino acá y se comprometió a hacer el cierre perimetral, las calles, la separación en manzana, las bajadas de luz, la obra de agua que hacía falta para que el parque industrial sea una realidad. Claro. Y de hecho contrató el gobernador al Aguilar, un ingeniero y a un topógrafo, digamos, no me puedo acordar el nombre de la profesión, bueno, Ricardo Tello, que vinieron, hicieron las mediciones y hicieron 2 propuestas de división en manzanas del predio. Eso fue a La Rioja, a la que en ese momento estaba Julieta Calderón, era la que estaba dentro del Ministerio de Industria, era la que estaba a cargo de esa área. Claro. Y bueno, ganó Milei, se frenó todo, no se puso un peso, dijo obra pública toda parada, esto era obra pública, así que se paró. Pero te quiero decir, ahí tenés agregado de valor a la producción caprina, tanto a la carne en el matadero frigorífico como al cuero en la curtiembre, que bueno, y después había que resolver el problema de logística, ¿no? Hay que trasladar las cosas, hay que traer los cabritos hasta el matadero, del matadero al etcétera. Bueno, o sea, pero ahí está, digamos, generar fuente de trabajo, producir riqueza en el territorio, la cadena caprina, la cadena avícola, producir huevo, carne, pollo, la cadena hortícola. Nunca vamos a producir montones de verdura en Chepe. ¿Por qué? Porque nos falta agua. Pero un poco sí podemos producir, una cierta cantidad, con un sistema de riego por goteo que sea eficiente, o sea, cuidando el agua. Una cierta cantidad podemos producir y eso genera una cierta cantidad de puestos de trabajo. A la verdura se la puede vender fresca, se la puede agregar valor haciendo salsa de tomate, dulce, se la puede deshidratar y vender verdura deshidratada. Entonces agregamos valor. O sea,
la cadena hortícola, la cadena silvícola, aprovechamiento del monte nativo sustentable. Claro. Lo mismo. Bueno. Y lo otro que tiene que iba a decir, que me parece que para lo que está del otro lado por ahí le quede claro, que en el marco de la economía social, porque por ejemplo, pensaba cuando vos me decías, está el cabritero que viaja y así dicho de una forma coloquial, boludea al productor, en el caso también. En otro momento había quienes se dedicaban a la comercialización, o existe, la verdad que desconozco, el que acopiaba los cueros y demás, toda esta historia, que no era en el marco de una economía social y que esta es la búsqueda de la economía social. Todo esto, la primaria, el agregado de valor y la comercialización, entendiendo que es un marco solidario de acción hacia un camino superador. Claro. Aquí leía recién que el FROP organiza encuentros con el lema desde la periferia y desde abajo construimos comunidad, que me parece que resume un poco la instancia, ¿no? En términos de esa periferia de la que hablamos alrededor de la economía popular, y buscar que eso se organice para evitarle el pobre contra pobres, que volvemos a eso, ¿no? Sí. Que está buenísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Ahí venimos entonces a la cuestión de que para que sea economía social, las cadenas productivas, las cadenas de valor que pueden tener éxito en el territorio, que vienen teniendo, de hecho funciona, la cadena caprina funciona, no es que no funciona, pasa que funciona de manera precaria, subaprovechada, o sea, producimos mucho menos de lo que podríamos, generamos por ende mucho menos puestos de trabajo de lo que podríamos, y le reportamos menos riqueza al departamento de la que podríamos, ¿no? Claro. Pero, digo, y en torno a esto, tecnología, y en torno a esto, investigación, claro. O sea, ciencia, porque acá se puede investigar razas, genética, métodos de producción cada vez más amigable con el ambiente, claro. Más ecológicos, formas de producción que hagan uso cada vez más eficiente del agua. O sea, podemos investigar, podemos desarrollar ciencia, podemos hacer un montón de cosas en torno a esto, ¿no? Claro. Pero lo que digo es que para que sea economía verdaderamente social, la tenemos que hacer juntos, la riqueza que se produce la tenemos que distribuir con justicia. Las tareas tienen que estar bien distribuidas también, o sea, tenemos que ponernos al hombro lo que nos toca a cada uno. Bueno, y entonces economía social. Sí, después, ya haciendo entre las últimas dos, o sea, la intención no es, siempre decimos lo mismo, en la cultura de lo inmediato tratamos de hacer entrevistas que sean relativamente cortas, pero bueno, con vos, mirá, tenemos para hacer un libro aquí, Rami, pero bueno, te hago las últimas dos, esto ya más bien hacia lo político. El FROP surgió, que en definitiva hemos hablado de política, porque de eso se trata. El FROP surgió como una alternativa a los partidos tradicionales, ¿no? ¿Por qué crees, digamos, que una parte de la sociedad, y esto es una pregunta que obviamente uno tiene su propia respuesta, es subjetiva, ya no se siente representada por las estructuras políticas tradicionales o clásicas, esto de la crisis de representatividad que tanto se habla, y que lo hablamos un poco al principio también? ¿Hay una crisis de representación o de participación? Es decir, son dos preguntas. Primero, el esquema que está claro, hay una crisis respecto de los partidos clásicos o tradicionales, y por otro lado es si es participación o representación. Yo creo que las dos, pero bueno, no sé qué opinas vos al respecto. Vos sabés que Juan Manuel Abad Medina, que no sé si está en la Cámpora estuvo. Juan Manuel Abad Medina, que bueno, produce, o sea, es un no sé si es politólogo o algo por el estilo. Escribió un texto que yo tuve que estudiar en una cuestión que crucé en Flaxo, digamos, ¿no? Políticas sociales, ¿cómo era? Era Estado y políticas públicas para el desarrollo, algo así era el nombre de lo que cursé, y tuve que leerlo a este muchacho, a Juan Manuel, escribiendo un texto que hablaba sobre las dos. Él habla de la patología, no dice crisis, dice patología de representación y patología de participación. Como que hay una patología de enfermedad, digamos, ¿no? Como que hay algo ahí, un virus, una bacteria o algo que está un síntoma que acusa. Que claro, o sea, la representación. Yo tengo que representar a alguien y no lo estoy representando. O sea, no está funcionando el mecanismo porque hay una enfermedad en eso y la patología de participación, digamos. Claro. Yo en eso, digo, el FROP aparece como un deseo de alimentar la participación para que desde la participación surja la representación. O sea, aquel que me representa, que nos representa, sea el resultado de la participación, claro. Como sueño, como norte, digamos, ¿no? Digo,
eso es algo también, de vuelta, ¿no? Es cultural, es algo que no es natural en nosotros y nosotras. Entonces cuesta. Requiere una pedagogía, digamos, una pedagogía que nos enseña todo, incluso a los que decimos creer en esto, porque tenemos que aprender a cómo se hace. Claro. Digamos, pues lo podemos pensar, pero otra cosa es hacer, ¿no? Entonces, otra vez trampas. Hay trampas en el pensamiento, en las búsquedas. Nosotros mismos a veces somos... O sea, nos contradecimos, digamos, somos contradictorios, los seres humanos somos contradictorios. Y entonces tenemos que aprender. Entonces, como pueblo tenemos que aprender. Pienso que en este momento hay una crisis de representación, como vos dijiste, no sé si patología, como dice Juan Manuel, pero que hay en torno a la representación un problema porque son pocas las personas que sienten que los funcionarios electos, ¿no? Los votados, de una u otra manera representan sus propios intereses, ¿no? Claro. Son pocas las personas que dicen, ese tipo está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Son pocos los que dicen eso, digamos. La mayoría de las personas prenden la tele, a ver qué va a hacer este ahora, ni saben lo que va a hacer. Y por ahí en una de esas hace algo que dice, bueno, por fin una buena, claro. O al revés, otra vez. Claro. Pero nunca, o sea, es lo mismo que si fuera un rey. Digamos, claro. Si lo que hubiera fuera un rey, estaríamos teniendo la misma actitud. A ver, ¿qué hace el rey hoy? Por fin hizo una buena. Claro. Y si fuera, ¿me entendés? Entonces, ¿dónde está la democracia? Parece una monarquía. Bueno, sí, la democracia está cuando lo voté, pero después es una monarquía. ¿No? O sea, ¿cómo digamos, llevándolo a un extremo, lo estaríamos exagerando acá como para que se evidencie el problema, ¿no? El problema de la representación, de que muchos de nosotros y nosotras nos pasa que no sentimos que quienes son elegidos por nosotros y nosotras representen en algo, en todo o en parte, lo que nosotros soñamos. Bueno, al no haber espacio de participación en donde nos podamos expresar y pueda transparentarse lo que queremos, es difícil que entonces los funcionarios, haya funcionarios electos que reflejen eso, ¿no? Es difícil, si no hay... Claro, cuesta generar espacio de participación, que la gente, a lo que la gente vaya desinteresadamente, en el sentido... O sea, que vaya con ganas de aportar ideas, que vaya con ganas de decir, bueno, quiero influir en las políticas públicas que van a terminar forjando el destino mío y de mis hijos y de mi familia, etcétera. Con ese interés, digamos, ¿no? Desinteresadamente no sería, pero con el interés de influir positivamente, cuesta. Entonces ahí hay un problema. Tenemos un problema para lograr generar espacios donde den ganas de participar, y tenemos un problema para lograr que de esos espacios surjan referencias que de verdad nos representen, ¿no? Representen lo que en esos espacios surgió. Bueno, me parece que es el desafío central del campo popular. Totalmente de acuerdo. Además, tengo aquí el último tópico, que era como la última pregunta, que usando el nombre del programa, que se llama Un Mambo a la Vez, el programa, como tiene ese nombre, es la pregunta siempre, viene una pregunta vinculada a eso, ¿no? ¿Cuál es el principal mambo, entre comillas, o desafío que te quita el sueño, ¿no? O el que elegís enfrentar cada día cuando te levantás, ¿no? Yo creo que un poco hay... En el diálogo que hemos tenido bastantes respuestas a eso, pero hoy en día por ahí tenés algo que específicamente te vincula a tu trabajo militante, ¿no? El vínculo. El vínculo, sin duda. Claro. El vínculo con el otro. Claro. O sea, yo ahora estoy con vos, y ¿qué vínculo construyo con vos, Norberto? O sea, ¿qué clase de vínculo? Claro. ¿Somos capaces de construir un vínculo que sea sano? ¿Qué quiere decir? Para mí sano significa que nos haga bien a los dos. Que te haga bien a vos y que me haga bien a mí. O sea, que lo que pase entre nosotros sea beneficioso para ambas partes. Que haya reciprocidad, solidaridad. Que reciprocidad significa que los dos hacemos cosas buenas por el otro, digamos. Que hay un ida y un vuelta. Bueno, el vínculo para mí es lo que... para mí la clave del momento, de la época. ¿Por qué pienso eso? Porque lo veo, digamos, por la negativa, digamos. ¿Qué es lo que están tratando de romper? El vínculo. Yo veo que lo veo, y cuando lo veo me doy cuenta que es porque alguien del otro lado se da cuenta de que ahí está el nudo, el nudo central. El vínculo, romper el vínculo es hacerte convencerte que tenés que desconfiar primero, por ejemplo. Lo primero que tenés que hacer es desconfiar, porque seguramente que Ramiro vino acá para sacar alguna ventaja. O el tipo, no sé, desconfiar del otro porque
no sé, me va a engañar o seguro que algo quiere, algún beneficio para él está tratando. Eso es una, la desconfianza. La cuestión es, yo me tengo que preocupar por mí y bueno, y lo otro que se la arreglen, digamos. Eso también es una idea que está sembrada desde arriba hacia abajo y permanente, digamos, ¿no? Claro. La meritocracia entendida de esa manera. Vos tenés que hacer mérito personal y vas a ser beneficiario de lo que logré a partir de lo que te merezcas, digamos. Lo cual no es cierto. No fue cierto en ningún momento de la historia. Digamos, acá yo puedo hacer una lista de personas que no tienen lo que se merecen. Para bien y para mal. O sea, gente que es muy desgraciada y que la está pasando demasiado bien y entonces no tiene lo que se merece. Claro. Y gente que es muy buena y que la está pasando mal. Entonces, digo, no todo el mundo tiene lo que se merece. No funciona así la meritocracia en el mundo. Y eso por un lado. Y por el otro, o sea, digo, podríamos hacer una lista interminable y vamos a terminar a 10 de la noche, pero digo, el vínculo. Para mí, si vos decís qué es lo que tengo que lograr ir con mis compañeros de trabajo y generar ahí en economía social con Tito y Gori, con Celeste y Dila que están en el mercado, en empleo con Carolina y con Carlitos, con Mauricio, en la calle con la gente que me cruzo, qué vínculo. ¿Cómo podemos generar un vínculo que sea mutuamente beneficioso? Un vínculo que construya comunidad, que le haga bien a las dos partes y al todo, digamos. Tenemos que aprender a construir vínculos de nuevo. Digamos, es algo que después de cuántos años de humanidad, no sé, desde que está el Homo sapiens en la Tierra, varios miles de años, tenemos 5G, estamos al borde del 6G, estamos la inteligencia artificial a full, pero una vez más, mirá, este relato de Galeano, que dice, hace no sé cuántos millones de años apareció la Tierra, era no sé qué, se formó. Después va viniendo para acá, ¿viste? Hace no sé cuántos millones de años apareció la primera célula y qué sé yo, y va así hasta que llega hasta el hoy y diciendo, acá estamos, muertos de miedo, tratando, ¿cómo era la frase? Está buenísimo el remate, que al final remite a esto, al vínculo, ¿no? Claro. Que todavía estamos intentando reconocernos el uno al otro, todavía estamos tratando de construir una relación que valga la pena, digamos, que vos digas, qué hermosa relación, ¿no? La amistad, el compañerismo, el amor de pareja, todas esas cosas, digamos, el vínculo. Sí, uno se piensa como a veces colaborador de la construcción de los no vínculos, por decirlo de alguna manera, el no positivo, dije, pero bueno, el no vínculo en el sentido de que hay disputas que tienen que ver con lo que pasa hoy en día en la República Argentina que te generan en enfrentamientos vía redes sociales, vía medios de comunicación, vía del cara a cara o en el Consejo Deliberante, en el rol que vos no tengas, te enfrentas y que te vas desvinculando de las personas y alejándote cada vez más y que después eso se terminan convirtiendo en esquemas de, no, con el Norbert no por esto, pero si tenemos un fin común. Entiendo el punto y la verdad que coincido, pero también asumo que uno muchas veces es funcional a lo que no es sano, de hablar. No solo vos, o sea, todos yo que digo, tenemos que construir vínculos así, estoy seguro que en el transcurso de la semana que pasó debo haber hecho 2, 3, 4 cosas que fueron en sentido contrario de lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Claro. O sea, en eso me reconozco un humano en construcción y me parece que, tenemos que buscarle la vuelta a eso. No me parece que necesitamos, si estuviéramos en un ámbito religioso, diría, la gracia de Dios tiene que sobreabundar para que nosotros podamos caminar en ese sentido. Porque si estamos, dependemos solamente de nuestras capacidades, bueno, ahí tenemos lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, ahí tenemos lo que está pasando el conjunto de cosas que estamos viviendo como humanidad que nos demuestran que de verdad nos está costando muchísimo construir una patria de hermanos y de hermanas, ¿no? Un mundo de hermanos y de hermanas. En eso, la tragedia que vive la humanidad tiene que ver con eso. Por eso, y me parece que, pero ahí vuelvo, después de decir eso, que es bastante, es una tragedia, digamos, y como toda tragedia te deja desolado, te deja con el corazón
comprimido, digamos, con angustia, tragando saliva, ¿no? Eso. Sí. Pero después me vuelvo acá y te veo a vos y digo, el vínculo con Norberto. No el resolver los problemas de la humanidad, el vínculo con Norberto. Claro. Y con Gabriel, que está ahí. Y ahora cuando salga, con el que me cruce, tengo que ver cómo, digamos, no hacer algo raro. Digamos, ¿cómo hago para que esta palabra que estoy diciendo ahora sirva? Digamos, ¿cómo hago para que el simple acto, como decía Monseñor Jaime de Nevares, un genio, digamos, participó de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que escribió el Nunca Más, y en la reforma de la Constitución de Menem se paró y dijo, señores, me voy a retirar, yo no quiero asistir a los funerales de la patria. Ese tipo. Bueno, Jaime de Nevares en un encuentro, yo era pibe, tenía 16 años, estábamos en Junín de los Andes en un campamento de jóvenes y se subió arriba un tablón que se movía así, yo digo, este cura se mata, era obispo ya en Neuquén, porque el tablón era el tablón con 2 caballetes y se subió arriba para hablarnos y dijo algo muy, esto de vivir en lo ordinario, lo simple de todos los días de manera extraordinaria. Tenés que vivir esto, es algo ordinario, encontrarte con alguien y charlar de un tema, pero vivirlo de manera extraordinaria. Bueno, a mí me parece que ahí hay esperanza, porque eso se puede hacer, eso está en nuestras manos, ¿me entendés? Sí, y que por ahí lo que está en nuestras manos lo complicamos, pero bueno, Rami, como decís vos, podríamos estar hasta las 10 de la noche y más, pero te agradezco la posibilidad de esto de haber venido, que calculo que son espacios útiles siempre, ¿no? Esto obviamente es un segmento que está creciendo, pero que la idea es que siga, que sigamos haciendo estos esquemas de trabajo, si se quiere, de charla, de catarsis, de lo que fuere, pero que a todos nos saca alguna conclusión nueva. Así que te agradezco mucho por haber venido a participar y por todo lo que nos ha dejado como conceptos que la verdad que para mí son muy útiles, hermano. Bueno, gracias a ustedes dos por generar esto. Totalmente de acuerdo en que esto suma. Espacios en donde distintas personas, distintas voces, pueden compartir, charlar, discutir, estar de acuerdo en desacuerdo, lo que sea, pero que en el marco de una charla fraterna, digamos, ¿no? Me encanta. Sí. Bueno, ahí está, gente. Así ha sido nuestro 6º episodio de lo que es Un Mambo a la Vez. Gracias por estar, gracias a Gaby, gracias a Magma, que es el primer canal de streaming de nuestro departamento. Así que un saludo a todos y nos vemos la próxima.